Mientras los altos funcionarios de la administración Biden se acomodan en sus nuevos cargos y forman una política detallada con respecto al programa nuclear de Irán, el personal militar de Israel se dirige al tablero de estrategias para planificar un ataque. Israel nunca ha confiado ni confiará en otro país para asegurar su futuro y sus intereses de seguridad nacional en su nombre. Si los israelíes pretenden destruir los emplazamientos nucleares iraníes, tendrían que confiar en su fuerza aérea para lanzar bombas destructoras de búnkeres, posiblemente sus bombas guiadas por láser GBU-28 que compraron hace una década. Las principales preocupaciones de la Fuerza Aérea de Israel son la larga distancia entre Israel e Irán, ser atacada por sistemas de defensa de largo y corto alcance, y que el radar enemigo detecte a la IAF antes de entrar en el espacio aéreo iraní y alerte a los iraníes de la intrusión israelí. Para contrarrestar los radares y los sistemas de defensa de largo alcance, la Fuerza Aérea de Israel tendría que volar a baja altura, ocultándose tras el terreno accidentado de los radares enemigos. Sin embargo, esto tiene un coste. Volar a baja altura consume más combustible, un lujo que los pilotos israelíes no tienen debido a la larga distancia. Además, como la Fuerza Aérea de Israel tendría que volar directamente sobre el emplazamiento nuclear para lanzar las bombas, volar bajo expondría peligrosamente a los pilotos a los sistemas de defensa de corto alcance que rodean los emplazamientos nucleares. Un plan de ataque israelí también incluiría probablemente un reabastecimiento de combustible de los aviones. La ruta más corta viable es sobrevolar Jordania e Irak hasta llegar a Irán. Israel y Jordania cooperan en numerosos intereses de defensa, e Israel ha demostrado su capacidad aérea en los cielos de Irak en numerosos ataques atribuidos a la Fuerza Aérea de Israel. Sin embargo, esta ruta requeriría que la Fuerza Aérea de Israel volara relativamente cerca de las capitales siria e iraquí. Correrían el riesgo de ser disparados por los sistemas de defensa aérea o, peor aún, de ser detectados por los radares y alertar a los iraníes. Esta ruta también requeriría un reabastecimiento de combustible en algún lugar del cielo del este de Jordania o del oeste de Irak. Para evitar volar alrededor de las capitales de las ciudades, Israel puede elegir la ruta norte, sobrevolando el Mediterráneo, a lo largo de la frontera sirio-turca, a través de Irak y hacia Irán. Aparte de que esta ruta es más larga y complica aún más el proceso de reabastecimiento, requeriría una estrecha coordinación con los militares rusos. Creo que las comunidades militares y de inteligencia israelíes son muy escépticas a la hora de compartir planes militares tan sensibles con los rusos. No obstante, esta ruta tiene la ventaja de eludir más fácilmente los radares y los sistemas de defensa, ya que se considera montañosa y menos controlada. Y luego, por supuesto, está la ruta del sur. Esta llevaría al piloto israelí sobre Arabia Saudita y desde allí, a través del Golfo Pérsico o de Irak, a Irán. Esta ruta parece viable ya que tanto Arabia Saudita como Israel, aunque no son aliados, comparten el programa nuclear iraní como amenaza común. Además, la Fuerza Aérea de Israel está familiarizada con esta ruta desde el ataque de 1981 al reactor nuclear iraquí de Osirak. Sobre el cielo saudí, los pilotos israelíes podrían repostar y volar libremente. El mayor obstáculo a superar sería la indecisión saudí de ayudar a Israel a ejecutar este ataque por temor a una respuesta iraní. Por último, está la opción de estacionar aviones israelíes en países vecinos a Irán y utilizarlos como base para ejecutar un ataque. Lanzar un ataque desde un país vecino evitaría tener que volar a baja altura y, lo que es más importante, puede evitar potencialmente el proceso de reabastecimiento de combustible. Emiratos Árabes Unidos y Bahrein están a menos de 500 kilómetros de Irán. También está el aliado de Israel al norte de Irán, Azerbaiyán. Azerbaiyán e Israel llevan años cooperando en cuestiones de seguridad. Durante el reciente estallido en Nagorno-Karabaj, Israel se puso del lado azerí a pesar de las críticas internacionales. Azerbaiyán podría corresponder a Israel por su lealtad, aunque, al igual que los saudíes, podría no querer ensuciarse las manos con los iraníes. En cuanto a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, una posible represalia de Irán es una amenaza existencial, pero también lo es un Irán nuclear. La cuestión es cuál es mayor. Si Estados Unidos puede garantizar su seguridad, esta puede ser la opción más viable. Disponer de un abanico de opciones mantendrá a Irán en vilo, sin saber dónde esperar un ataque israelí. Sea cual sea la opción que elija Israel, requerirá la cooperación con Estados Unidos y otros niveles de competencia, como la guerra electrónica, las capacidades cibernéticas, los activos de inteligencia y otros.
la cuestión más importante que debería abordarse es cómo prepararse para un movimiento defensivo el día después de un ataque.